Muy bien, bienvenidos nuevamente, una vez más a un encuentro en el canal Mundo Alternativo y vamos hoy a continuar en un ciclo de charlas que lo venimos teniendo un tanto interrumpido por cuestiones laborales con José María. ¿Qué tal, José María? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, van a poder ver algunas charlas en el canal, que algunas están en la parte de vivos porque las hemos hecho en vivo, así que hay varias charlas orientadas siempre al tema. Son varios los temas, pero están un poco orientadas a lo que sería un poco la contención en el duelo, las distintas alternativas, lo que ha sucedido con personas que han partido, ¿no? Y hoy nos vamos a dedicar a un tema en especial, que es la muerte voluntaria. Y le voy a pedir a José María que comience a hacerme un breve repaso de cómo él llega a esto y después entramos directamente al tema, ¿no? Así que bueno, bienvenido, José. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches. Y bueno, pues sí, resumiendo un poco, bueno, yo pierdo un hijo de 21 años por muerte voluntaria hace 4 años. Y bueno, entonces a partir de ahí, por una serie de acontecimientos, pues empiezo una búsqueda primero de evidencias de que pues mi hijo no ha desaparecido, sino que está en otro sitio y que además está bien y que me puedo comunicar con él, etcétera. Ahí recopilo pues una serie de, digamos, de evidencias eh, estadísticas y científicas que yo las analizo. Bueno, yo soy ingeniero y siempre el tema de la probabilidad es uno de mis temas, digamos, favoritos, y lo analizo como un poco como aparte de la creencia que puede tener uno, o los sentimientos que pueda tener uno, ¿no? O el discernimiento, o lo que tú estés convencido, pues es cierto que hay unos hechos, digamos, objetivos, ¿no? Estadísticos y respaldados, incluso algunos por experimentos científicos publicados en revistas científicas, bueno, por todo tipo de pues, investigadores, profesores, científicos, algunos premios Nobel, ¿no? Incluso. Y bueno, que en este caso, pues te respaldan lo que sería la vida después de la muerte, es decir, este ser tuyo que ha desaparecido, pues realmente no ha desaparecido, está en otro sitio, está mejor, te puedes comunicar con él, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí pues ya esto, digamos que al cabo de un año yo ya puedo recopilar todas, claro, son muchas evidencias, ¿no? Agrupadas, cada una ya tiene un peso y una probabilidad grande de por sí, pero bueno, todas juntas pues le dan una probabilidad pues muy grande, viéndolo solo, digamos, como en términos de probabilidad, ¿no? No de creencias, solo de probabilidad de que, bueno, de que realmente es así, ¿no? Y esto ya lo hemos visto en algunos de los vídeos que se ha hecho en este canal, ¿no? Donde se han repasado las evidencias. Bueno, pero luego quedaba ahí otro tema que era el tema de la muerte voluntaria, ¿no? El tema de la muerte voluntaria es un tema que, bueno, no es tan fácil porque aquí te encuentras, pues, aparte de que ahora veremos un poco, repasaremos, ¿no? Todas las cargas culturales, todas las falsas creencias, ¿no? Etcétera, pues incluso pues ciertos autores y doctrinas espirituales, digamos, bueno, tienen un concepto de la muerte voluntaria, pues digamos, bastante, yo diría, macabro, ¿no? Es decir, que y además lo dan como una norma, ¿no? Como una norma de que bueno, ha hecho este tipo de actuación, pues su tránsito va a ser muy complicado, que va a costar mucho, bueno, que va a estar allí, pues, en fin, que no lo va a tener fácil, ¿no? Y bueno, todo eso, pues, al final, pues bueno, yo volví a lo mismo, ¿no? Vamos a buscar evidencias, vamos a buscar evidencias de este lado y del otro lado, que nos vengan del otro lado, ¿no? Por canales que ya antes habíamos visto que eran creíbles, ¿no? Pues, tipo medios o tipo regresiones o tipo, bueno, canalizaciones, etcétera, y para ver si esto realmente, pues es decir, se puede dar una norma en este sentido, o es que hay casos y casos como todo ocurre en la vida, ¿no? Que Claro. hay casos de todo tipo, ¿no? Porque, bueno, pues el libre albedrío parece que sí que es una de las reglas
bastante general. Y bueno, pues a partir de ahí, digamos, 3 años después, o 3 años y medio, es cuando yo he podido, digamos, un poco recopilar estas evidencias para al final llegar a la conclusión de que las evidencias pues indican de que eh, la muerte de tipo muerte voluntaria no tiene ninguna carga negativa de por sí, por el hecho de esa muerte, ¿no? Otra cosa son las circunstancias adyacentes, ¿no? Como ocurre en cualquier tipo de muerte, ahora veremos, ¿no? Ujú. Pero por el hecho de hacer, digamos, de trascender de esa manera, no hay especialmente nada, ¿no? Por norma, ya digo, luego hay casos que además las causas seguramente vienen por otro lado, pero no hay una norma que te diga, oye, es que todos los que han hecho un tipo de muerte voluntaria hoy les va a pasar, que van a estar ahí recordando su escena, etcétera, etcétera, ¿no? Por norma. Bueno, pues esto sería un poco el tema de hoy, ¿eh? Ujú. Una Y consulta para aclarar para sí, personas que recién se están acercando un poquito a estos temas. El tema del tránsito, que vos lo nombraste, ¿qué sería? ¿Qué es el tránsito? bueno, el tránsito, digamos, se le llama, pues cuando una persona muere, ¿no? Hasta que de alguna manera, por las evidencias, pues nos dicen que hasta que se acondiciona de alguna manera en el otro lado, pues hay un periodo, digamos, transitorio, o que se le llama tránsito, donde de alguna manera tiene que, digamos, que amoldarse, ¿no? Porque aquí pues viene con una serie de emociones bueno, y de sentimientos y de traumas a veces, ¿no? De cómo ha sido su vida y cómo ha sido su muerte. Y bueno, en el otro lado pues tiene, digamos, que aclimatarse. Es como si dijeras, he pasado por una guerra y ahora estoy en un sitio ya tranquilo, pues bueno, de momento estoy un poco como en shock, ¿no? Necesito un poco de reposo. Sería algo equivalente, ¿no? Ujú. Ok. Y bueno, esto sería un poco el concepto, ¿no? Entonces, digamos, lo primero es decir, ¿y por qué el tema de la muerte voluntaria, digamos, a las personas, ¿no? que lo hemos sufrido, ¿no? Bueno, los que quedan, digamos, los supervivientes, los que quedamos aquí, los familiares y tal, ¿por qué es algo tan, digamos, por qué es un sufrimiento, digamos, como añadido o específico sobre ya el tema de perder a un ser querido, ¿no? eh, que siempre ya lo es de por sí, ¿no? Y sobre todo si es, pues, si digamos es un poco contra natura, porque es un hijo, porque es la pareja, ¿no? Porque es un padre, pero a lo mejor que es muy joven, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues claro, aquí hay una serie de temas añadidos, ¿no? Serían, por ejemplo, pues la típica pregunta, ¿y por qué lo hizo, no? A veces no se sabe muy bien ni la causa, ¿no? Hay muchas de estas muertes voluntarias que no es una causa clara, ¿no? Y, esta persona estaba bien, normal, no sé, eh, por qué lo hizo, ¿no? Después eso, porque a veces es totalmente inesperado, ¿no? A veces sí que hay, ya lo ves, puede haber otros intentos, puede haber signos, pero hay veces que no, que va como de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, claro, la gente no lo entiende, ¿no? Luego hay siempre grandes sentimientos de culpa añadidos, ¿no? Y por qué no me di cuenta y podía haber hecho algo. Alguien podía haber hecho algo, ¿no? Pero, ostras, si hubiera hablado más conmigo, no sé, siempre esto lo tienes ahí. Luego tienes temas de que por qué nos abandonó, no nos quería, o sea, no tuvo en cuenta que nos íbamos a quedar aquí con un dolor terrible. Luego a veces incluso, pues, porque, bueno, hay casos a veces que es una persona casada, joven, que deja hijos pequeños y tal, que dices, ¿cómo puede dejarlos así, no? O sea, no lo entiendes, ¿no? Visto desde aquí no lo entiendes. Después también hay que tener en cuenta que la muerte voluntaria, bueno, en muchos países, digamos que es un delito, ¿no? Es un delito tanto la muerte voluntaria propia como la inducción, como la ayuda o la colaboración. Son pocos los países, por ejemplo, bueno, en España, por ejemplo, se legalizó la eutanasia, pero el año 2021, ¿eh? Con una serie de requisitos, etcétera, pero bueno, en otros países es que no. Y después, bueno, la sociedad en general no lo entiende, ¿no? No lo entiende. ¿Cómo puede haber hecho esto, no? Es decir, eh, estaba mal de la cabeza o era un cobarde, no entienden, no lo pueden llegar a entender, ¿no? Luego, por otro lado, es un tema tabú en nuestra sociedad
occidental, ¿no? Actual. Es un tema tabú, da como vergüenza, se oculta. Muchas de las muertes voluntarias no aparecen como tales en las noticias. Siempre dicen, no, se ha caído, no sé qué, no se sabe, fue algo accidental, ¿no? Porque parece que da vergüenza, parece que... Luego tenemos, claro, el tema de la Iglesia, sobre todo la Iglesia católica, ¿no? En nuestra sociedad, pues que por una serie de temas históricos que luego profundizaremos un poco más, pues bueno, tiene la muerte voluntaria como uno de los peores pecados, ha tenido cada vez menos, pero bueno, que pues hasta hace poco pues los dejaban enterrar en los cementerios normales, ¿no? Era una cosa como de las peores cosas, ¿no? Y bueno, y como hemos dicho, lo de algunas doctrinas, incluso cuando empiezas a ver el tema espiritual, pues te encuentras con algunos autores, algunas doctrinas, pues incluso algunos muy buenos en algunos temas que te dan unas opiniones sobre la muerte voluntaria, pues bastante, digamos, que te afectan mucho, ¿no? Porque es como decir, oye, pues mi ser querido que ha hecho esto, ¿qué pasa? ¿Está mal? ¿Está ahí perdido? En Claro. fin, Quería aclarar es un tema algo, José María, antes de continuar, que... porque ya vamos a entrar bien en tema, que por supuesto de ninguna manera nuestra intención con el diálogo y con las observaciones es de alguna manera avalar o minimizar el tema de la muerte voluntaria como una cosa que bueno, tranquilo, que no pasa nada. No, no, no. O sea, obviamente reconocemos las circunstancias de que pudieron rodear a esa persona, el dolor de los que están quedando, no es que se intenta minimizar, sino que lo que intentamos con este video es poder analizar los factores históricos, las distintas investigaciones que se fueron realizando, José María, con este tema, y cómo nosotros tenemos por nuestras culturas un montón de sujeciones a creencias que no son tan claras o que son erróneas, ¿sí? Entonces, el objetivo del video es de que vos puedas padecer lo menos posible, digamos, esa partida, que ya tienes bastante con que partió una persona y te duele como cualquier partida, como si hubiera partido de un infarto o de un choque, sino que además no se le añada una carga culpógena que todavía te hace sufrir más. Ese es el objetivo del análisis histórico de esto, de las fuentes que traen distintas creencias y que confluyen en que tu cabeza esté sujeta a determinadas cosas, por supuesto sin la intención de convencer a nadie de nada, simplemente el objetivo es una ayuda para entender, y esto venía de tal lugar entonces. Claro, porque vos lo recibís ahora y lo das por razón afirmativa y listo, ¿no? Pero bueno, si nos ponemos a analizar un montón de cuestiones que han sucedido en la historia, resulta que cuando nos vamos al origen de eso, decimos, vaya, pero mirá lo que era el origen de esto, ¿no? Entonces, bueno, eso para aclarar un poco. Y continuamos, José María. Pues sí, tienes razón, Jorge, que muchas cosas vienen de ahí. Y ahora precisamente vamos a entrar un poco en el tema de historia. Y bueno, el tema es decir, la muerte voluntaria es muy trágica y tal, sobre todo, digamos, en el mundo occidental actual. ¿Eh? Es decir, en los mundos orientales, ahora veremos, no es algo tan trágico, ni muchísimo menos. ¿Eh? Y en nuestro mundo occidental, antiguamente tampoco. ¿Eh? Entonces es una cosa, digamos, como más reciente, bueno, reciente ya hablamos de unos cuantos siglos, pero más reciente y de nuestro ámbito occidental, ¿no? Que como ya hemos visto, para muchas cosas, pues parece que ha sido muy adelantado, pero para otras, pues quizá no tanto, ¿no? Bueno, en la historia podemos decir que en la antigüedad la muerte voluntaria no era nada tan trágico, ni muchísimo menos. Primero, claro, porque ellos tenían un concepto claro que estas culturas todas o la mayoría tenían claro que había vida después de la muerte. Por lo tanto, la muerte voluntaria no era como aquí en la sociedad occidental, que es decir, oh, es que claro, el que hace esto no tiene vuelta atrás, es que esto es irreversible. Es que claro, si alguien está enfermo, luego se puede curar. Pero claro, el que hace esto ya se ha ido para siempre y tal, y ya no hay nada que hacer. Bueno, ellos tenían claro que efectivamente, bueno, en esta vida no había nada que hacer, pero realmente
la vida continuaba después, por tanto, tampoco le quitaban un poco de hierro bastante al tema, ¿no? Eso era lo primero. Y después, bueno, tenían también otros valores, por ejemplo, a ver, la muerte voluntaria a veces se veía como un acto heroico, muchas veces era un acto heroico para salvar a alguien, para no caer en manos del enemigo, por un tema de honor, por un tema de honor era completamente normal, ante la vejez o la enfermedad también era normal, etcétera. Y esto, pues en todas las culturas antiguas, estamos hablando pues de Mesopotamias, egiptos, indios, griegos, romanos, celtas, vikingos, en fin, visigodos, o sea, todas estas culturas, bueno, para ellos era así. De hecho, se daban incluso algunos casos de muerte voluntarias de poblaciones enteras, ¿no? El caso de Numancia o de Masada. El caso de Numancia es una ciudad en España y Masada y en Palestina, que, bueno, digamos, se sacrificó para no caer en manos de los romanos, pues la mayor parte de toda la ciudad. Porque para ellos era como decir, bueno, pues no queremos caer en manos que nos esclavicen o que nos hagan lo que quieran con nosotros, y era como algo heroico y algo, digamos, bien visto, ¿no? Mm. Después lo que hablábamos, en las culturas y religiones orientales no es un tema tabú, es un tema normal y es preferible al deshonor, a la impiedad o a la queja por sufrimiento. Por ejemplo, bueno, pues monjes budistas tibetanos en concreto que se han estado quemado a lo bonzo, ¿no? Se han estado, digamos, haciendo una muerte voluntaria protestando por la ocupación de China en el Tíbet, digamos, de manera lo más normal. Ellos lo veían como una manera normal, pues bueno, no pasa nada. No pasa nada, sobre todo porque ellos obviamente creen en la vida después de la muerte y bueno, pues no es tan importante, ¿no? Eh, y como dices tú, aquí no estamos haciendo ninguna apología ni nada, estamos simplemente dando hechos y datos, ¿no? Sí, sí, Eh, claro, claro. Incluso cuando ¿Vale? nombraste a los vikingos me acordaba de que también dentro de esto estaría cuando ofrecían, por ejemplo, a Thor gente como sacrificio humano y las personas iban contentas a eso, no era que era un horror, digamos, o sea, claro, a ver, lo que hay que tener en cuenta es que, por supuesto, desde el hoy no se puede juzgar, entre comillas, una subjetividad, o sea, una conformación sociocultural de una persona desde el hoy a la producción de una persona en esa época, cómo estaba producido por la cultura y por las creencias, ¿no? Porque, a ver, si nos ponemos a pensar y decimos, bueno, pobre lo que le hicieron a Jesús, ¿no? Pero un soldado romano estaba entrenado desde que era niño para eso, ¿no? Entonces, para él era tan normal como ir a comprar a la feria, eso, no tenía nada de extraño, ¿no? Y en otros ejércitos más potentes bueno, estaban entrenados desde eso, desde que nacían prácticamente. Entonces, claro, no podemos desde el hoy, porque claro, es cierto que la conciencia va evolucionando también, ¿no? Entonces, desde el hoy nosotros miramos con mucho más horror una cosa como esta que yo acabo de decir, ¿no? Y no es que uno la esté justificando desde el hoy el sacrificio humano, sino que en ese momento era normal, natural y necesario para ellos hacerlo para que Thor intercediera en tal cosa, ¿tá? Por citar un ejemplo, uno de los tantos ejemplos, ¿no? Claro, hoy para nosotros sería un horror, mirá estos locos lo que hacían, ¿no? Pero claro, lo estamos mirando con nuestros ojos y nuestra constitución del día de hoy, ¿no? Que es muy distinta a haberte criado en ese ambiente con esas creencias, ¿no? Entonces, bueno, esto siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por supuesto que a mí me parece terrible y una cosa que, Dios, ¿cómo harían esto? ¿No? Pero claro, hay que meterse en esa época y en eso, si nos vamos a un Neandertal, lo que hacía, y sí, también, obviamente hacía cosas que vos decías, ¿cómo puede ser? Y bueno, pero era otro nivel de conciencia distinto y otra crianza, otra cultura, ¿no? Entonces, bueno, esto no hay que perderlo de vista en el proceso de entendimiento de los factores históricos, ¿no? Sí, sí, es cierto lo que dices, Jorge. Lo que pasa que ahora estamos que en el Oriente, mucho más evolucionados ya y actualmente,
como pueden ser los monjes tibetanos, con una evolución espiritual pues grande, pues ellos hacen la muerte voluntaria, mm, por ejemplo, quemándose al Obonzo para protestar por la invasión de China, o por ejemplo, algunos que son citados también, que cuando creen que han acabado, digamos, su labor, ellos mismos, bueno, separan el corazón, digamos, entran como en una meditación, ¿no? Y bueno, hacen una muerte voluntaria, es decir, eh, que es cierto que algunas culturas antiguas, puedes decir, porque también lo hacían un poco más a lo bruto y tal, pero otras, toda la parte oriental, que podemos decir que espiritualmente y culturalmente pues están incluso más desarrollados a veces que los occidentales, pues bueno, tienen esta visión, ¿eh? Ujú. Tienen esta visión y, por ejemplo, incluso Buda, pues Buda no condenaba la muerte voluntaria por sí, ¿no? Y lo que decía que era, él ya decía que lo que determinaba la situación del que cometía este tipo o el que hacía este tipo de muerte era el estado de ánimo, no era el hecho en sí. Esto ya lo decía Buda en su tiempo, pero ya digo, en la parte oriental todo esto sigue a día de hoy, ¿eh? Entonces, ¿qué ha pasado en la parte occidental? Y aquí vamos a hablar pues, del cristianismo de Iglesia Católica porque es un poco, digamos, la que ha conformado esta creencia en el mundo occidental, ¿no? Que, bueno, que nos ha dado pues, una serie de valores, pues algunos que están muy bien, pero bueno, algunos pues a lo mejor son un poco cuestionados o cuestionables. Y con respecto a la Iglesia Católica podemos decir, primero, que ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento condenan la muerte voluntaria de forma explícita. En ninguna parte lo encuentras, ¿eh? En ninguna parte. Después, en el Antiguo Testamento, pues hay un montón de muertes voluntarias que, bueno, que las ven como de manera normal. Por ejemplo, el rey Saúl, que es el primer rey de Israel, él se quita la vida para evitar ser capturado. Y esto lo ven como algo bueno. Es decir, bueno, pues no está bien que nuestro rey caiga en manos del enemigo y está muy bien que él se vaya para no ser humillado, etcétera. O sea, Claro. ¿vale? En el Antiguo Testamento, ¿eh? Y hay muchos más ejemplos, ¿eh? Sansón, para derrotar a los filisteos, pues él es el primero que muere. Pero bueno, él pues, se considera que es por un bien mayor, que es porque tiene que liberarlos de los filisteos, etcétera. Hay un montón más, ¿no? Muchos que hacen la muerte voluntaria para salvar al pueblo en una batalla, o otro, un tal Racis que también lo llaman como el padre de los judíos, uno eh, con mucha trascendencia, pues también lo mismo, para evitar ser capturado, hace una muerte voluntaria. Y no hay ningún comentario negativo, en el Antiguo Testamento. Eh, Después podemos ver durante los primeros, bueno, luego por otro lado, Jesús tampoco dice nada en absoluto al respecto de la muerte voluntaria. Es más, vamos a decir que Jesús, ¿eh? Él hace una muerte voluntaria, ¿eh? Ujú. Aunque suene un poco así, pero él hace una muerte voluntaria y lo hace por amor, porque cree que es lo que hay que hacer y porque él dice que es la voluntad del Padre. Es decir, él sabía lo que le iba a pasar, él había estado, digamos, dando largas y escabullándose de los sumos sacerdotes, de los fariseos que lo perseguían porque no había llegado su hora, porque no era lo que el Padre había determinado, y en un momento dado deja que lo cojan y le dice a los discípulos, no, ahora tiene que pasar esto porque es la voluntad del Padre. Por lo tanto, bueno, ahí tenemos un ejemplo bien claro. Durante los primeros siglos, hasta el siglo V, podríamos decir que el cristianismo acepta la muerte voluntaria bajo determinadas circunstancias, ¿no? Eso, pues no ser ultrajados, no renegar de la fe, o sea, está bien visto que alguien se quitara la vida para que no le hicieran renegar de la fe, ¿no? Pues antes que eso, pues se quite la vida. Y es verdad que se da que hay como, aquí se habla de entre 10.000 y 100.000 cristianos que se quitan la vida porque, como una especie de martirio voluntario, porque dicen, oye, pues si la otra vida tengo la vida eterna, que es la mejor, que está muy bien y tal, oye, pues me voy para allá, ¿no? Me voy para allá que estaré muy bien. Entonces ahí se empiezan a alarmar, digamos, las autoridades, ¿no? San Agustín, sobre todo, ¿eh?
Y entonces, en vez de explicar, ¿no? En vez de explicarles, pues decir, oye, pues claro, la otra vida es la mejor, tú estás muy bien, tú aquí estás para un aprendizaje y tal, pero bueno, como estás aquí, pues haz el aprendizaje, que para eso has venido, ¿no? O sea, no te vayas porque tú has venido a propósito para hacer una serie de cosas. Entonces, no tiene sentido irte, si no, ya no hubieras venido. En vez de explicar esto, que parece más sencillo de explicar, pues no, recurrieron a la técnica del miedo. ¿Eh? La técnica del miedo es decir, no te quites la vida porque entonces vas a ir al infierno, vas a tener castigo, es lo peor que puedes hacer, estás ofendiendo a Dios. Es la típica táctica que adopta la Iglesia, pues eso, desde el siglo V y contraria a las enseñanzas de Jesús, totalmente contraria, que es, en vez de ir por el amor, van por el miedo. Meto miedo. En vez de explicar, oye, que la muerte voluntaria, pues no tienes razón, ya sé que en el otro lado estás muy bien porque es tu casa y estás perfectamente, y aquí no estás tan bien, pero tú has venido, tú has querido venir para algo, entonces, pues bueno, tendrás que ver para qué y para eso has venido, no te vayas, porque si pues, no, te hubieras Claro. quedado allí, ¿no? ¿Voy a explicar esto? Pues no, han ido por el miedo, ¿no? Como dice el curso de milagros, aquí solo hay el amor y el miedo. Pues bueno, ellos fueron por el miedo. Entonces, a partir de ahí, pues ya está. Igual que se cargaron la reencarnación, que dijeron, pues no puede ser la reencarnación, que hasta ese siglo pues era algo también aceptado por el cristianismo, pues esto lo mismo. De todas maneras, siguieron siendo bastante hipócritas porque, por ejemplo, mártires que daban la vida por la fe, los consideraban santos. De hecho, incluso tienen una santa que es Santa Pelaya, que es una suicida directa. Esta es una mujer que se lanza por un abismo para no ser abusada por unos asaltantes. Y esta la hacen santa. Hombre, si la muerte voluntaria fuera tan horrible, no la tendrían que hacer santa. O es que lo hizo para no ser ultrajada, no sé qué. No, bueno, usted no me está diciendo que no se puede hacer eso. O sea, que tienen sus contradicciones. Mm. Bueno, digamos que por eso, de los siglos VI al XVIII es la época más dura en Occidente con respecto a la muerte voluntaria, es la más dura. A partir del siglo XVIII se empieza a suavizar un poco, porque se empieza a ver, hombre, que el que se quita, el que se va de esta vida por su mano, digamos, no lo hace porque sí. Siempre hay causas, siempre hay sufrimiento, siempre hay traumas, sean de una manera, sean de otra, tú lo veas o no lo veas sean, tú no los veas tan importantes, pero para él lo son. Y a veces no siquiera se ven. Hay muchos casos que no se ven y están ahí. Caso de abusos de niños pequeños que no lo dicen, lo llevan ahí, hay muchos casos. Entonces empieza a verse de otra manera y se empieza incluso a plantear el derecho a morir. Es decir, por eso algunos países han legalizado la eutanasia, porque han dicho, bueno, oye, o sea, yo le puedo prohibir, yo he estado, tengo la autoridad, puedo moralmente prohibir a alguien que está sufriendo, que no tiene, que está desahuciado y que no, que él se quiera ir, y que alguien le ayude por compasión, que alguien le ayude. Yo puedo, digamos, moralmente, eh, para prohibirle esto. Bueno, pues algunos estados han dicho eh, que no, y por eso, pues bueno, se ha despenalizado en algunos casos. Pocos, pero bueno, algunos han dicho. ¿Y cuáles son esas falsas creencias que hay sobre lo que les ocurre a los que, fíjate que se les llama incluso los que cometen, ¿no? Los que cometen, como si fuera ya es una palabra peyorativa. No se dice el que ha hecho muerte voluntaria, no, el que comete muerte voluntaria, ¿no? Como si, y tiene una palabra ya peyorativa, de por sí, porque ya viene de nuestra cultura. Bueno, primero las falsas creencias, la primera es esa de nuestra cultura que dice, claro, es que la muerte voluntaria, o sea, la vida es algo irreversible, si tú te la quitas ya no hay vuelta atrás, ya nadie puede hacer nada por ti, es una cosa muy grave. Bueno, bueno, si tú realmente sabes que no es la única vida, ni siquiera es la real, ¿eh? Pues digamos, hombre, le quitas un poco de hierro o bastante, ¿no? Es decir, sí, vale, para esta vida, pues, digamos, y sobre todo para los que quedan aquí, pues sí, se van a quedar hechos polvo, pero bueno, pues quizá no es tan grave, ¿no?
Después, otra de las falsas creencias, o sea, la primera falsa creencia es decir, porque tú te crees que no hay más vida después de aquí, que esto es irreversible y que ya no hay vuelta atrás, ¿eh? Porque dices, bueno, si yo me he equivocado en algo, lo puedo revertir, puedo aprender, puedo arrepentirme, pero si yo me quito de en medio, pues ya no puedo hacer nada. Bueno, esta ya es una creencia que ya hemos visto por otras evidencias que con mucha probabilidad no es así. Bueno, otra cosa que no es así es lo que dicen, es que claro, el que se va por muerte voluntaria pierde oportunidades de aprendizaje, ¿no? Cuando ya entras en el tema espiritual, esta vida es para aprender, para experimentar, hombre, pues lo que se va antes, se pierde todo eso. Bueno, aquí podríamos decir, primero, tampoco es tan importante porque hay muchas más oportunidades. Es decir, ya sabemos que, pues que efectivamente tú repites vidas porque el aprendizaje o la experiencia no la haces solo en una. Aquí hay muchas, esto tiene muchas facetas, es muy complicado y no es para hacerlo solo en una, sobre todo si son cosas más complicadas. Cuanto más complicadas, pues más necesitas. Por lo tanto, tienes más oportunidades. Después, también se ve que no importa el ritmo, o sea, nadie te está tosigando, ¿no? Para que hagas el aprendizaje o la experiencia a un determinado ritmo, lo hagas rápido. Si no lo haces en una vida, pues lo harás en la siguiente. Nadie, no hay ninguna evidencia de que te estén aquí luego juzgando o tengas un trato peor porque, uy, es que tenías que haber hecho esto y no lo has hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Nadie te juzga, etcétera. Eres tú mismo el que te, digamos, marcas los hitos, etcétera. Después, claro, hay otra cosa que no tienen en cuenta, es decir, y si realmente, como ahora veremos, esa muerte voluntaria es precisamente la piedra angular para el aprendizaje, ¿eh? Y si precisamente eso está ya pactado de alguna manera porque eso hace aprender. Hombre, mira, yo no estaría hablando de estas cosas, pues si mi hijo no se hubiera ido como se fue. Estaría con otras cosas, ¿eh? Desde Claro. luego, con esto no estaría en absoluto. Y mucha gente lo mismo. Entonces, es lo que vamos a ir viendo, es decir, realmente no es una gran oportunidad de aprendizaje para muchas de las personas, sobre todo para los que nos quedamos aquí, ese hecho y que sea de esa manera. Después, bueno, otra falsa creencia, ¿no? O creencia muy arraigada. Dios te ha dado la vida, ostras, y no la puedes despreciar, no, te la ha dado Dios, es sagrada, no la puedes despreciar. Bueno, esto no es tan así. Es decir, luego ya vas viendo que el venir aquí, cuando te encarnas, al final estás eligiendo tú. Es decir, Dios, el universo, Dios, si crees en un Dios, incluso en un Dios cristiano, incluso, eh, es tan magnánimo, es tan amoroso, que te deja a ti elegir, te deja, o sea, te da a ti la libertad. Por lo tanto, lo que se ve es que la mayor parte de las decisiones de encarnaciones, etcétera, son tuyas propias. O sea, eres tú el que lo haces, ¿no? Claro que de acuerdo con el universo, con Dios, claro, efectivamente, pero te dejan elegir, no es una cosa tan que te la han dado y tienes que tal porque te la han dado y ya está. No, no es tan así, ¿no? Eh, Después, bueno, lo típico, ¿no? Es que siempre el que ha hecho una muerte voluntaria luego se da cuenta de su error y está desesperado por ello. Bueno, a ver, como hemos dicho, a lo mejor no es un error. Como ahora iremos viendo, a lo mejor eso estaba hasta pactado. Por lo tanto, no siempre tiene que ser así. Pero claro, aquí lo que pasa muchas veces es eso, ¿no? Que hemos comentado un poco, ¿no? Que alguien tiene una experiencia porque, bueno, pues porque ha tenido contacto con algunos espíritus que han trascendido de muerte voluntaria o con algunos fragmentos de su alma o episodios, ¿no? Porque allí ya sabemos no hay tiempo y todo es más complejo, no es así o ya está, sino que pueden, digamos, convivir varias facetas, pero a lo mejor solo tienen conocimiento o conexión con esa parte que, y con ese caso, pues que está atormentado porque se ha dado cuenta que era un error, él considera que era un error, etcétera. Bueno, vale bien, pero de ahí a hacer una norma, pues hombre, y los otros casos, ¿no? Vamos a ver los otros casos Claro, para claro. no generalizar, ¿no? Puede ser un caso que te quedes atrapado en el apego de la escena de lo que pasó por un insight violento de darse cuenta y decir, uy, Dios, lo que hice, ¿no? Pero eso no,
no explica que sea universal ese proceso, No, y no ¿no? explica que sea por el hecho de eso, porque hay muchos atrapados por otras causas, muchísimas. Ah, sí, Entonces, no puedes, o sea, no puedes, no sería científico, ¿no? Engancharlo a esa causa. claro, O sea, porque uno esté relacionado con el otro no puedes generalizar. claro, Para generalizar, según el método científico, tiene que haber más evidencias, eso está claro. O encuentras una fórmula, que aquí no hay fórmula, o vas por las evidencias, que es por donde vamos. O sea, claro, aquí no hay fórmulas. En la ciencia tampoco, ¿eh? Pero bueno, podemos aceptar que pueden haber unas fórmulas, ¿no? Digamos, podemos hasta aceptarlo. Pero desde luego aquí no hay fórmulas. Por lo tanto, si no hay fórmulas, solo podemos jugar con evidencias, o sea, hechos estadísticos. O sea, si yo analizo 100 casos y veo pues que 60 están mal y 40 están bien, pues podré decir, pues mira, sí, hay un poco de más mayoría que están mal que bien. Pero lo que no podré decir es porque me encuentre dos o tres que están mal, decir, es que todos están mal, porque es una regla que yo he sacado. Bueno, no te la has inventado tú, te la acabas de inventar. Igual claro, que si yo miro uno que está bien y digo, todos están perfectamente desde el primer día. Hombre, pues no, no sería científico, ¿no? no, Desde luego, en absoluto. claro, Bueno, pues aquí es un poco lo mismo. Es decir, al final, esto de que ha sido un error, pues puede haber casos que sí y otros que no, como ahora iremos viendo. Eh, Luego dice, el suicida, el que ha hecho muerte voluntaria tiene que repetir la lección aprendida, siempre. Bueno, pues no, a veces sí, porque, pero es de manera genérica esto, no es solo por la muerte voluntaria. Muchas veces el alma, pues cuando no ha aprendido una cosa en una vida, es estadístico también, que te explican que vuelven otra vez para mejorar o, bueno, más que mejorar, porque aquí no hay nada ni bueno ni malo realmente, sino para experimentar mejor aquella situación y tratarla de otra manera y tratarla mejor desde este punto de vista, ¿no? O sea que esto es bastante común, no solo la muerte voluntaria. Pero después también hay casos donde ya también te dicen que hay partes que las acabas de ver en el otro lado, ¿no? En el periodo entre vidas, digamos, sin llegar a encarnar, lo resuelves, no hace falta que vuelvas. Esto también hay muchos casos así, ¿eh? Incluso a veces que es del grupo de almas, que lo puede resolver otro y todos aprenden de ahí. O sea, que no es una cosa tan matemática, desde luego, que es que todos tienen que repetir la lección, ¿no? Pues no, tú dime que algunos tienen que repetirla, sí, vale, bien. Pero además puedes decir que luego también es incluso bastante general, pero no porque sea muerte voluntaria, sino por cualquier cosa, claro, ¿vale? Después, incluso algunas cosas que se llegan a decir que dices, no, es que el que hace muerte voluntaria está repitiendo el acto una vez y otra vez hasta que le llega el tiempo que hubiera muerto de manera natural. Esto también lo dicen algunas doctrinas, dice, pues mm, yo qué sé, si por muerte natural, a ver qué es eso de muerte natural, que me lo expliquen, o por lo que tenía él estipulado, no sabemos cómo, pues tenía que morir a los ahí 80 años y está él se ha ido a los haciendo, 35. claro, está haciendo ¿Eh? alusión al contrato primario, digamos, cuando dicen eso, ¿no? Pero bueno, Bueno, claro, pero a ver, ¿y dónde está el libre albedrío? ¿Y dónde están las diferentes alternativas? Porque si todo está tan pactado, oye, aquí precisamente para experimentar tienes varias oportunidades, tienes varios caminos, ¿no? Y tienes libre albedrío, eso sí que es sagrado. Entonces, esto que está repitiendo, y volvemos a lo mismo, puede haber algún caso. Además, puede que tú hayas conectado con ese fragmento, ¿no? No con el otro. Que bueno, y además, luego lo que se ve es que hay ciertas personas que tienen tendencia, yo he visto, ¿no? A conectar con ciertos fragmentos, ¿no? Y no con otros. Bueno, hay ciertos medios que conectan más con, por lo mejor, con almas atrapadas que con no. ¿Por qué? Pues no lo sé. O por sus características o porque a lo mejor pues, las almas atrapadas van a ellos porque les es más fácil, no lo sé. Entonces, claro, luego lo que no pueden hacer es generalizar, ¿no? Decir, oh, es que hay muchas atrapadas, o es que no sé qué pasa. No, claro. no, y que tu experiencia es esa con los casos que tú has visto. Bueno, etcétera. Y seguimos con las falsas creencias. Luego, una muy extendida también es que entonces, vale, bueno, al final, pues puedes aceptar que, bueno, que esto puede ser transitorio, que al final el que va a hacer muerte voluntaria va a estar bien, como todo el mundo, pero a lo mejor el periodo de tránsito, este que llamábamos, ¿no? Hasta que se aposenta, es más duro, es más costoso, está peor, la sanación es más costosa, esta sanación, ¿no? Etcétera. Esto lo dicen, pues eso, muchas doctrinas y autores espirituales.
Entonces, sobre esto, ¿qué podemos decir? Bueno, no hay una evidencia, digamos, extensa de este hecho, ¿no? No hay una evidencia. Es decir, eh, sí que hay evidencias, pues, de complicaciones, ¿no? En algunos casos, pero en otros no. Hay otros casos que no, que te dicen que rápidamente el que ha hecho la muerte voluntaria, pues oye, el guía que le ha venido a ayudar le ha hecho caso enseguida, porque ahora veremos, precisamente a lo mejor era un alma bastante avanzada, que por eso ha elegido esas condiciones complicadas, ahora lo veremos un poco más, y por tanto enseguida hace caso al guía y enseguida su tránsito es muy rápido, y enseguida empieza a ayudar a otros que están pensando en esas cosas, etcétera. Por lo tanto, hay casos de los dos tipos. Y luego volvemos a lo mismo. Mejor esas complicaciones no son por la muerte voluntaria en sí, sino es por el hecho de que lo acompaña, por las cosas que lo han acompañado. O sea, Claro. no es lo mismo quitarte de en medio porque has sido un malvado y que luego te arrepientes y te quitas de en medio, que te quitas de en medio porque estás sufriendo, porque yo qué sé, te ha pasado una desgracia y para no dañar a otros te quitas de en medio. Hombre, hay bastante diferencia, creo yo. Entonces, el hecho de la muerte voluntaria en sí no es lo que le caracteriza el cómo vas a hacer el tránsito, ¿no? Sino que quizás lo que lo caracteriza son las otras. Las Aquí se mezclan, circunstancias aquí se adyacentes, hace claro. también un falso análisis científico que es ligar causas que no están en la cadena de causas, Ujú. sino que simplemente, digamos, coinciden y como coinciden las das como causa primaria y no lo es, ¿eh? En fin, seguimos. Claro, después podemos decir que la complicación en el tránsito o el periodo, si se puede hablar de tiempo, y la intensidad de ese tránsito, ¿no? De esa sanación, digamos, podemos decir que depende de tres aspectos, ¿no? Podríamos decir que depende de tres aspectos. Una son las circunstancias traumáticas de la muerte. Esto hay muchos casos que te explican, por ejemplo, en muertes por enfermedad, ¿no? Una muerte normal por enfermedad, pero que ha estado mucho tiempo sufriendo, ¿no? Sufriendo, sufriendo. Mm. Entonces, te explican también, y hay muchas evidencias, que en el otro lado, pues su periodo de sanación es un poco largo, ¿no? Porque tienen que hacer como todo, y ahí no hay muerte voluntaria, nada que se le parezca, sino simplemente ha estado sufriendo y de alguna manera esas emociones, esos sentimientos, como ya sabemos, no desaparecen de la noche a la mañana, pasan al otro lado y se tienen que sanar, se tienen que ir disolviendo, ¿no? Y ese periodo, pues puede ser un poco largo, ¿vale? Pero no por el hecho de la muerte en sí, sino por el hecho de que ha estado sufriendo. Es decir, las circunstancias sí que lo marcan. Entonces, claro, es verdad que muchas de las muertes voluntarias coinciden hechos traumáticos, ¿no? Porque muchas veces son por hechos traumáticos. Por tanto, digamos que entonces la complicación en el tránsito sería más por el hecho traumático que no por el hecho de la muerte voluntaria, ¿vale? Después, por otro lado, claro, lo que marca mucho ese tránsito es el amor, que es lo fundamental, ¿no? El amor es lo fundamental, es lo único realmente que, que existe y claro, pues no es lo mismo vivir una vida con amor, ¿no? Que una vida pues con todo lo contrario, con miedo y con ira, con odio, en fin. Entonces, bueno, pues, ¿qué ocurre? Que muchos de los que hacen la muerte voluntaria precisamente han tenido bastante amor en la vida, es decir, a veces se han quitado de en medio sin decirlo a los familiares para no dañarlos, se han quitado de en medio porque veían en el mundo mucho desamor, porque no se sentían a gusto, por temas de desengaños amorosos. O sea, precisamente muchos de los de muerte voluntaria, amor no les ha faltado. Más bien les ha faltado otro tipo de muertes que a lo mejor han muerto, pues yo qué sé, un malvado, un maltratador, que a lo mejor, oye, a lo mejor lo mata la policía, no se ha ido él porque ha querido. Pero bueno, digamos que seguramente su tránsito será un poco complicado cuando se dé cuenta pues de todas las cosas ahí que tiene, ¿no? En fin. Bueno, y después, por último, lo que marca sobre todo el tránsito y ese periodo de sanación, que ya lo decía Buda, y que te lo dicen las evidencias, es el grado de evolución del alma o su nivel de conciencia. Es decir, un alma evolucionada, un alma con un nivel de conciencia alto, su tránsito va a ser muy sencillo, muy fácil, mucho más fácil, independientemente de las situaciones de la vida, que pueden ser complicadas más o menos, pero que las habrá elegido él. Pero si el nivel de conciencia es alto, su Ujú. tránsito va a ser fácil. Y entonces vemos, claro, que
el que se ha ido por muerte voluntaria, claro, se ha ido por una serie de circunstancias complicadas. Como decimos, viéndolo desde aquí, y ya viéndolo psicológicamente, o sea, nadie se va porque sí. Todos se van por alguna razón que para ellos les hace sufrir, que para ellos es mejor no estar que estar, que les hace sufrir y las causas pueden ser diversas, pero para él son muy importantes, ¿no? Ujú. Por lo tanto, esas causas complejas las ha elegido él. Si partimos de la base, que ya hemos visto por otras evidencias, que tú decides tus aprendizajes, tus experiencias para la vida, los decides tú, Mm. y si tú has decidido unos complicados, quiere decir que tú eres un alma evolucionada, porque tú siempre decides cosas que puedas afrontar. Eso también es un hecho bastante generalizado, muy generalizado. Sí que hay casos a veces que te dicen, es que me pasé un poco porque mi guía ya me dijo que era un poco arriesgado, pero yo quise hacerlo, pero no son la mayoría de casos, y es a veces se pasan un poco, pero bueno, por eso tienen los guías también, ¿eh? O sea, tú decides, pero es verdad que estás muy acompañado. Tú lo pactas con tu grupo de almas y tienes una serie de guías que están para eso, están para ayudarte, Claro. mucho más evolucionados y que te van dando, oye, cuidado porque te estás pasando, porque quizá esto te va a costar, espérate un par de vidas más, o haz aquí no sé qué, o tienes que hacer antes tal, o hazlo de otra manera, etcétera, etcétera. Por tanto, lo normal es que si tú has decidido esas complicaciones, es que eres un alma evolucionada. Y por tanto, si eres un alma evolucionada, por mucha muerte voluntaria que hayas hecho, tu tránsito va a ser más fácil, seguramente, que otros menos evolucionados, aunque se hayan ido o que les ha cogido una enfermedad o porque les ha caído un ladrillo en una construcción. Esto parece bastante evidente y, bueno, cuadra con un poco todo lo que se va viendo por los hechos que se van viendo. Ujú. Eh, Después, otra de las falsas creencias también, que es esta de que siempre se podía haber evitado. Siempre hay, oye, se podía haber evitado, ¿no? Porque, ostras, como es una cosa que no entiendes de qué y por qué la he hecho y tal, y siempre, oye, y si hubiera llamado el teléfono, y si yo le hubiera dicho no sé qué, y si me hubiera dado cuenta, y si el médico o el psicólogo le hubiera dicho, y si tal, entonces hay ahí un sentimiento de culpa porque siempre es pues, se podía haber hecho, ¿no? Se podía haber hecho porque dice, un accidente, tú dices un accidente, pues no podía haberlo evitado, porque claro, es que ha pasado y, o sea, ¿quién puede haber evitado que te caiga un ladrillo en una obra? Es que no lo puedes pensar, ¿no? En cambio aquí siempre dices, ostras, que algo se podía haber hecho. Bueno, Mm. sobre eso hay que decir, primero que ya visto desde aquí no sirve para nada el pensar que ya ha pasado, sí. O sea, pienses lo que pienses, no lleva a ningún sitio. Pero bueno, sigamos con eso. Después lo normal y lo evidente es que los familiares, los seres queridos, incluso los profesionales, en la mayor parte han hecho lo que han creído lo mejor. ¿Eh? Nadie aquí tiene la sabiduría absoluta ni sabe muy bien qué hacer en estos casos, porque no sabe, muchas veces no sabe las causas tampoco. Ujú. Y por lo tanto, lo normal es que no haya nadie que podía haber hecho algo milagroso o algo muy bueno para... No es lo que suele pasar. Después, lo que te dicen los guías espirituales, lo que te dicen desde el otro lado, algunos maestros, y en algunos tratados podemos verlo con más detalle, es que normalmente las personas, esto, que acaban con su vida de manera voluntaria, son almas evolucionadas que siguen su propio camino, es decir, que lo tienen bastante claro, ¿eh? Y que por lo tanto no son tan influenciables, ¿no? O no es algo que tú puedas cambiar, es algo que ya les viene del otro lado. Y incluso te dice alguno de los maestros espirituales, te dice, porque te dicen, hombre, pero sí que hay veces que se evitan, ¿no? Sí que hay veces que el que hace la muerte voluntaria le falla el procedimiento, las pastillas no le hacen efecto, o alguien le dice algo y al final no lo hace. Y entonces ellos te dicen una frase que es remarcable, pero te lo dicen desde el otro lado, te dicen, todos los suicidios que son evitables por fuerzas externas lo fueron. Quiere decir que eso ya estaba pactado, o sea, de alguna manera ya estaba previsto que esa alma, pues sí, tenía, como luego veremos, aquí, digamos que los caminos que tú pactas, esos contratos, normalmente no están cerrados del todo. Siempre, por eso está el libre albedrío, es decir, tú no dices normalmente,
va a pasar esto y ya está, ¿no? Porque claro, como luego todo el mundo toma decisiones, que es la gracia un poco, pues pueden pasar varias cosas, ¿no? Incluso puedes hasta modificarlo sobre la marcha, que también se sabe que pasa, ¿no? Ujú. Porque bueno, tú mismo, tu alma, no tú desde aquí, pero tu alma, digamos, va cogiendo más experiencia y puede hacer modificaciones sobre lo que normalmente ya son varias salidas, ¿no? Varias salidas, podemos decir. Por lo tanto, los que tienen el tema de la muerte voluntaria muy pactado ya, o sea, o que lo tienen muy pactado o que lo tienen como algo, digamos, la mejor opción incluso, o una opción que consideran favorable para el aprendizaje de las almas, porque no olvidemos que lo que importa desde el otro lado es el aprendizaje, no Claro. importa tanto si te has muerto, si has sufrido, si uy, qué pena, si lo he pasado Claro. muy mal, no, no, si esto precisamente tú lo buscas, ¿no? Por lo tanto, bueno, al final lo que te vienen lo que te dicen es eso, es que todo lo que se podía haber evitado mm, se evita, ¿no? Ya pasan cosas para que se evite. Pero lo que no, pues obviamente no interfieren, porque esto también es una regla, y libre albedrío no se interfiere en esto, pues ya no sería libre albedrío, ¿no? Si hubiera libre Claro. albedrío, si Dios, el universo, te dijera, no, yo te dejo libre albedrío, pero uy, como vayas a hacer esto, no te lo dejo. Por tanto, la muerte voluntaria era una salida que estaba ahí, ¿eh? Y por tanto, si estaba ahí, es que Dios, el universo, tú, lo has puesto como una salida posible, ¿eh? Y por lo tanto, en fin, no será algo desde el otro lado tan grave cuando estaba ahí como posible. En fin, esa creencia de que se puede haber evitado, también visto desde el punto de vista espiritual, pues no es ni mucho menos tan cierta, ¿no? Después, claro, podemos entrar un poco en por qué muchos autores y doctrinas espirituales siempre están con el suicidio como un gran error, como que el que hace la muerte voluntaria va a tener dificultades en el tránsito. Incluso consideran a la muerte voluntaria peor que los asesinos, peor que el aborto, peor que el maltratador, algo que dices, pero bueno, a ver, ¿por qué? ¿De dónde viene esto? O sea, Claro. ¿y por qué lo dan como una norma, no? Ujú. Primero, claro, hay que tener en cuenta que yo diría que son poco sensibles, porque yo creo que es injusto y cruel, porque eso hace sufrir mucho a los que se quedan aquí, ¿eh? Al que está en el otro lado, esto ni le va ni le viene, ¿no? Claro. Él está en el sitio que tiene que estar, hace lo que tiene que hacer, pero los que se quedan aquí, que encima que se te ha ido tu ser querido, se te ha ido joven, se te ha ido que tú no entiendes por qué, se te ha ido, que encima te estén diciendo, oye, que es que ha hecho una cosa muy mala, peor que el peor asesino, peor que, ¿sabes? Sí, sí. Por supuesto que el que ha abortado, peor que un maltratador, peor que un violador, peor que... Porque te lo ponen de ejemplo a veces, ¿no? O sea, a mí me ha hecho gracia autores espirituales que son buenos en muchos aspectos que te dicen ejemplos de tránsito complicado, pues la muerte voluntaria. Oye, ¿por qué pones este ejemplo? Pues puede haber una muerte voluntaria con un tránsito complicado, pero ¿y un maltratador? Un maltratador, vamos, seguro que el 80% tiene un tránsito un poquito complicado, ¿no? Ujú. Seguro, vamos, creo yo que tiene más probabilidad que no en otros casos. Pero ¿por qué lo pones como ejemplo? Claro. Entonces, bueno, al final lo que se ve es que tienen mucho prejuicio cultural y religioso. Es decir, algunas, por ejemplo, los espiritistas, vamos al final decirlo, ¿no? Espiritistas, claro, es verdad, ellos hacen un gran avance, lo que pasa es que luego toman algunas cosas ya como dogma, se quedan como parados otra vez, ¿no? Es decir, Kardec es magnífico, hace un avance muy grande y llega a unas conclusiones, pero después su escuela dice, esto es lo que hay y de aquí no nos movemos. No se Ujú. evoluciona, es como decir, no, la verdad se ha parado aquí, esto no te lo dice ningún maestro, todos los maestros te dicen que nadie tiene la verdad absoluta, que la verdad la tienes tú dentro, la única verdad la tienes tú, la tienes que ir descubriendo y que no hay una verdad absoluta y que es una verdad dinámica. Esto te lo dice Jesús, te lo dice todos los grandes maestros. Pero, claro, ellos se quedan anclados ahí, pues oye, Kardec dijo eso, pues la muerte voluntaria es horrible. Bueno, tenía una influencia religiosa clara, cristiana, que está muy clara. Pero bueno, no pasa nada. Es decir, ya digo, nadie tenemos la verdad absoluta. Entonces, esto tiene que Claro. evolucionar. No puedes decir, ¿eh? Porque tú hayas conectado unos medios con unos espíritus que han trascendido de muerte voluntaria y has conectado con esa parte
o con ese fragmento o con lo que quieras que está atrapado no sé qué, no puedes generalizar y decir que todo el tránsito de la muerte voluntaria va a ser así y darlo ya como norma. Es que no tiene ningún sentido. ¿Vale? Después, claro, hay una cosa muy importante que es que siempre piensan que si dicen eso, muchas veces los autores espirituales, es que están fomentando la muerte voluntaria, que es que tienen un miedo absoluto a que me digan es que yo estoy fomentando la muerte voluntaria, como les pasó a San Agustín, porque dijo, claro, si nosotros decimos que esta vida no es la buena, que la otra vida es la buena, que es el mejor sitio, que aquí estás para sufrir y que en el otro lado es magnífico, pues todo el mundo se va a querer ir, entonces no puede ser, no podemos decir eso. No podemos decir eso porque estamos induciendo a la muerte voluntaria. Si aquí decimos también lo mismo, que el tránsito va muy bien, que no pasa nada en el tránsito por la muerte voluntaria, específicamente con la muerte voluntaria, pues estaremos induciendo a la muerte voluntaria. Y no es así. No es así. Primero, porque no lo estás haciendo bien, porque estás otra vez yendo por el miedo en vez de por el amor. Y por el conocimiento, pues te explica que precisamente, claro que es mejor el otro sitio, pero que tú has venido aquí de forma voluntaria y consciente para hacer una serie de aprendizajes y de experiencias. Por lo tanto, pues lo normal será que las prosigas. Si tú crees que te tienes que ir, si tu alma lo cree, pues a lo mejor sí que tendrá que hacerlo, pero no, no porque tú creas desde aquí, con tu mente de aquí, que es que tengo unas dificultades y tal. Entonces, si tú profundizas un poco más, qué es lo que deberían decirte los autores espirituales, tú sabes que esas dificultades están, realmente no son reales, no te hacen daño, porque nada te puede hacer daño a tu alma, o sea, son ficticias, es un videojuego, no pasa nada, y además las has buscado tú, y las has buscado porque las quieres pasar para un aprendizaje, por una experiencia. Por lo tanto, pásalas, vívelas, no pasa nada. ¿Eh? En vez de esto, van otra vez por el miedo. No, porque el tránsito será muy malo, no, porque estarás ahí hasta que te toque la muerte que te tenía que tocar, porque tenías ahí estipulada por no sé quién, vas a estar reviviendo eso. Pues, hombre, no, no vayas por ahí. Y después, otra cosa importante, para prevenir la muerte voluntaria, para prevenir los suicidios, precisamente tienes que ir desde aquí, ¿eh? Que claro que hay que prevenirlos, o sea, pero esto no es como las enfermedades, es decir, ¿alguien dice que no hay que combatir las enfermedades? No, ¿verdad que todos decimos, no, vamos a... Y sin embargo, las enfermedades ya sabes que no son reales, porque a tu alma no le hace daño nada, es algo, un montaje que tú te has hecho, no pasa nada. No pasa nada y además están pactadas, todos pactados desde el otro lado, que tengas una enfermedad, etcétera. Pero eso no quita para que tu juego desde aquí digas, no, no, yo voy a investigar, yo voy a intentar combatir las enfermedades, yo voy a prevenirlas, y está muy bien, eso es parte de un juego que tienes que hacer aquí, es lo que tienes que hacer. Para eso has venido también. Por lo tanto, en la muerte voluntaria es lo mismo, pero entonces has de ir a las causas profundas, es decir, muchas, lo que pasa es que no se dicen, se ocultan, o sea, muchas de las causas son, por ejemplo, traumas infantiles, traumas de niños, niños que han sido abusados en la infancia y que nunca lo han dicho, por familias, en los colegios, ahora están saliendo un montón de abusos sexuales en colegios, en muchos de la Iglesia Católica, por cierto, tenemos que decirlo, está ahí, es público, ¿no? Esos son traumas que luego les llevan a una muerte voluntaria. Acoso escolar. Hay muchísimos casos de acoso escolar de niños que lo quitan de en medio por un acoso que para ellos es algo terrible. Bueno, pues si tú quieres prevenirlo, ves por ahí. No vayas diciendo que es que el que tal va a tener un tránsito, no sé qué. No, no, ves intentando de que en los colegios no haya acoso escolar, no haya abuso escolar. Ves intentando pues que hayan, por ejemplo, cuidados paliativos para que la gente no se tenga que ir por eutanasia porque está sufriendo mucho, pues que pueda tener cuidados paliativos a lo mejor, etcétera, etcétera. Es decir, ves a las causas reales. No intentes meter miedo por otro lado. Y después, bueno, todo eso iría al final en contra de un principio fundamental, que eso sí que están de acuerdo todos los autores espirituales, que es el libre albedrío. Es decir, si el universo, Dios, tú te das libre albedrío, pero libre albedrío total, eso quiere decir porque si no ya no sería libre albedrío, por lo tanto, si tú has decidido, si tú decides, si tu alma decide, lo importante es que lo decida tu alma, si tu alma decide irse, pues ya está, o sea, tendrás que de alguna manera, por algo será, no sé, no, no puedes decir que sea lo peor del mundo, por lo menos no digas que es lo peor del mundo, ¿vale? Bueno, pero ahora vamos vamos por más evidencias, vamos a ver, digamos, evidencias que
Claro, aquí lo bueno sería tener una estadística. Lo bueno sería decir que por eso a veces hemos hablado, no habría que hacer una estadística de cuántas regresiones pasa tal, cuántas pasa igual, no, pero una estadística como se hace en la vida real desde aquí, método científico, Mm. digamos, para casos estadísticos, ¿no? Todos los de economía, todos los sociológicos son por estadística, no hay una regla matemática, hay una regla estadística. Se toman una muestra con una desviación, una representatividad, etcétera, y se llegan a unas conclusiones, una probabilidad, pues la probabilidad de que pase tal, de que la mayoría de la población crea que hay vida después de la muerte es de tal porcentaje. Esto es un dato estadístico que está tomado muestreo, etcétera. Aquí no hay muestreos estadísticos, en este campo no los hay, pero sí que podemos tomar datos a partir y teniendo en cuenta que como hay libre albedrío, al final es que no hay reglas. Lo que sí que podemos ver es que hay muchísimos casos diferentes, precisamente porque no hay reglas y precisamente porque el alma, Dios, el universo quiere experimentar todas las situaciones posibles. Por tanto, no tiene sentido hacer reglas. Bueno, pero aparte de eso, sí que podemos ver algunos casos. Entonces, por ejemplo, de ECMs. De ECMs, Kenneth Ring, uno de los investigadores en ECMs, hace un estudio sobre 30 casos de experiencias cercanas a la muerte por muerte voluntaria y llega a las siguientes conclusiones. Primero, que el porcentaje que tienen ECM es similar a la media, y que no porque sea muerte voluntaria es que tienen más que los otros. Después, esto es muy importante, ¿eh? Que las ECMs negativas en las muertes voluntarias son el mismo porcentaje que en las muertes normales. O sea, no hay más porcentaje de muertes negativas. Sabemos que en las ECMs, en algunos casos, pocos, que podemos calificarlas de negativas. Quiere decir que se ven un poco que están atrapados, que están en el tránsito malo, que están en una especie de infierno suyo, porque están todavía confusos, etcétera, etcétera. Bueno, pues en la muestra esta que toma Kenneth Ring de 30 casos de muerte voluntaria de CMs, pues no le ve un porcentaje diferente al otro. Después, en ningún caso se relatan castigos ni reproches. En ninguno te están diciendo es que me dijeron allí que alguien me riñó, alguien me dijo tal. Es verdad que alguno te dice que, bueno, que hizo un error, pero sin darle mayor importancia. O sea, hay algún caso en la ECM que te dice, sí, es verdad que fue un error, podría haber hecho otra cosa. Pero ya está, sin darle mayor importancia. Es verdad que también los que han tenido una ECM por muerte voluntaria, como al final no han muerto, es uno de los casos aquellos que se podría haber evitado. Y es cierto que la mayoría, o por decir todos, no lo vuelven a intentar. Claro, también porque hacen la transformación. Ya sabemos que el que tiene una ECM, de alguna manera ve lo que es el otro lado y ya entiende más cosas. Y por lo tanto, si entiende Claro. más cosas, ya sabes, pues esto, que esta vida no es la real, que las dificultades que tienes aquí es un aprendizaje tuyo y que no es tan importante. Mm. Por lo tanto, ya no, de alguna manera, esa tendencia que tú tenías a quitarte de en medio por algunas dificultades, etcétera, se te va. Después, en las apariciones, si hablamos de apariciones, es verdad que hay casos donde el aparecido, ¿no?, te dice que es un error, pero hay otros casos que no, que te dice que es lo que tenía que hacer, que se te aparece y te dice, no, no, es que yo lo hice porque me encontraba muy mal y no, pues no tenía mayor cosa. Y te lo está justificando en la aparición, ¿eh? Estas famosas apariciones que te dicen estoy bien. Pero a Sí. veces te dicen estoy bien y te dicen alguna cosita más. Bueno, pues eso. Alguno te dice me equivoqué y alguno te dice no, pero es que lo tenía que hacer. O sea, te lo justifica, ¿vale? Ujú. Después, en los contactos mediante mediums también pasa lo mismo. Hay casos donde te hablan de arrepentimiento, de que podían haber hecho otra cosa, y hay casos que te dicen que están bien, o sea, que ya están perfectamente en la luz, como llaman los medios, ¿no? Como llaman alguna gente, que están en la luz y que incluso están ayudando a otras personas. Ya. Después, en los niños que recuerdan vidas pasadas, por ejemplo, en los casos de niños que recuerdan vidas pasadas, de Ian Stevenson, por ejemplo, él ahí también pasa lo mismo. No obtiene ningún dato en los casos que recuerdan vida pasada donde se tuvieron una muerte voluntaria, esa persona, no te da ningún dato de algo negativo. Ujú. El único dato que obtiene es que entonces la media entre reencarnaciones le sale más pequeña, como que reencarnan antes y como que reencarnan con más probabilidad en la misma familia o grupo de amigos, digamos, ¿eh? Estos Ujú. son los únicos datos que muestra, pero no muestra ningún dato de ningún tipo de negatividad, ¿vale? Ujú. Eh, Después, en regresiones, aquí lo que podemos decir, bueno, también podemos ver casos de los dos tipos, ¿no? Algunos
que se conecta con la parte más atrapada y otros que te dicen pues, que están bien y tal. Pero después también se observa en algunas regresiones que muchos te dicen que en vidas pasadas también tuvieron ellos una muerte voluntaria. Es decir, y esto te lo corroboran otros maestros espirituales que te dicen, al final te están diciendo, todos, la mayor parte de nosotros, en alguna de las vidas, hemos hecho una muerte voluntaria. Pero incluso los grandes maestros, o sea, grandes seres muy avanzados, que primero no fueron tan avanzados, si Claro. hablamos de tiempo, ¿no? Y por lo tanto, es una parte más del aprendizaje, o sea que todos hemos pasado por ahí. Después sí que podemos dar el dato de alguien que sí que toma bastantes datos y los reporta, que es el Michael Newton. Él como da muchos datos y va reportándolos, ahí sí que podemos sacar datos, por ejemplo, podemos sacar un caso, por ejemplo, donde el Consejo de Ancianos reprende el arma, reprende, o sea, le riñe un poco. Ya sabemos que el Consejo de Ancianos nunca es digamos, una bronca, nunca es que te riña, simplemente es un consejo amoroso, pero bueno, a veces te dice, hombre, podrías haber hecho otra cosa, esto, desde el amor pero siempre te puede decir, pues es verdad que hay un caso donde de alguna manera le dice al alma que podía haber hecho otra cosa, es verdad que hay otro caso también que al de la muerte voluntaria el guía le está explicando otras posibilidades que tenía antes que hacer esa, Ujú. tenía otras posibilidades que podía haber hecho y que no las quizá consideró lo suficiente, pero luego hay otros casos, por ejemplo, hay un caso donde, mmm, donde dos hermanos pactan, pactan que uno va a hacer eutanasia al otro, lo pactan ya para esa vida. Por lo tanto, eso ya es una muerte voluntaria pactada. Eso es un caso de Claro. muerte voluntaria pactada. Y hay otro caso también donde una mujer que se le muere el hermano y el hijo por muerte voluntaria, después, en la regresión, en Michael Newton reporta donde ahí el hijo le está diciendo, no, no, esto lo habíamos pactado, o sea, esto lo hice yo porque tú tenías que aprender una serie de cosas, ¿vale? Y ve a su hijo realmente como un alma muy evolucionada, como un gran maestro que hizo ese pacto de él hacer la muerte voluntaria para que su madre aprendiera una serie de cosas, ¿vale? Por tanto, ahí es un caso muy claro. Entonces, es al revés, es un caso, digamos, heroico, podríamos decir, para el alma, ¿no? Es decir, él Claro. va a tener eh, un aprendizaje más corto, digamos, porque se va a ir antes, pero porque es para que aprenda el otro, ¿no? Y lo ha pactado eso, Mm. ¿vale? Bueno, y después otra de las partes que podemos ir son lo que podríamos decir los testimonios un poco de grandes maestros o guías espirituales, ¿no? O espíritus que te vienen, pues alguno por contactos de medios y otros, digamos, también por medios, pero ya en plan canalizaciones o en plan revelaciones, ¿no? Ujú. Ya hemos visto que por medio de mediums, pues hay testimonios de todos los tipos. Lo que pasa que, digamos, si son espíritus, digamos, no grandes maestros o espíritus más normales, bueno, tampoco serían tan representativos, primero, porque a lo mejor no están tan evolucionados y todavía lo que dicen, pues no es tan, digamos, no tiene tanta certeza o tanto grado de comprensión como pueden tener otro espíritu mucho más evolucionado. Y bueno, y porque a lo mejor el medio no ha captado eso en vez de otra cosa. En fin, si vamos a los grandes maestros o a los guías, aquí podemos hablar, por ejemplo, sí que es verdad que en alguna de las revelaciones, por ejemplo, de Silverberg, una de las revelaciones, este viene más por el lado espiritista y aquí es verdad que las preguntas que le hacen son ya un poco sesgadas, ¿no? Es como si tú le dices, pero ¿está mal que alguien se quite de en medio porque está sufriendo y no sé qué y tal? Claro, así puesto, pues hombre, si se lo preguntas de esa manera te va a decir, hombre, mejor que mire otra cosa, no, ¿no? Entonces está un poco mediatizado. Es el que podríamos decir que de alguna manera eh, pues te dice que no se debería hacer. Es Ujú. el único y porque está muy ligado y por la pregunta que le hace, digamos, al área espiritista. Después hay algún otro de este tipo que ya lo equipara a otro tipo de muerte, por ejemplo, pues igual que el aborto o igual que otros tipos de muerte que dices, hombre, mejor que no, mejor que no, mejor que no haya aborto, mejor que no haya pena de muerte, mejor que no haya guerras.
Lo que pasa que ya no lo está poniendo en un terreno peor que los. Se nos cortó José María, ¿me escuchás? Vale, seguimos, José María. Bueno, entonces, en general, los grandes maestros y guías espirituales, desde el otro lado, no condenan la muerte voluntaria y, por supuesto, no lo consideran como uno de los peores tipos de muerte o maldades del hombre, incluso, en Ujú, absoluto. Ya hemos hablado que Jesús ni lo condena ni lo reprueba. Él ya te dice que lo único importante es el amor a Dios, al Padre y al prójimo, y eso es lo único importante. Después, en algunos de los guías que conecta Robert Ward, cuando hace en sus tratados del plan de almas, que ahí sí que analiza algunos tipos de muertes, en concreto de la muerte voluntaria, ahí entra con dos guías espirituales, entra muy al detalle. Entonces ahí, bueno, te están diciendo eso, ¿eh? Te dicen que que la muerte voluntaria no es negativa de por sí, que te dicen que espiritualmente, esto te lo voy diciendo bastante literalmente a lo que te dicen, ¿eh? Espiritualmente es solo una posibilidad, incluso con probabilidad a veces alta de que suceda, ¿vale? Es una elección que uno puede hacer entre muchas otras y que no es, incluso te dicen que no es necesariamente la peor elección que uno pueda tomar. Claro, visto desde el alma, ¿no? Desde aquí dirás, uy, sí, es lo peor, tal. No, visto desde el alma, quizá no es la peor. Ya te están diciendo que muchas veces no es la peor decisión, ujú. ¿Cómo se llama este ¿vale? Y desde autor que dijiste, el último, lo que Robert nombraste? Ward, Robert Ah, Ward, Robert Schwartz, y sí. saber que él, bueno, hace, digamos, estas conexiones con guías espirituales a partir de medio, buscando el plan de almas, que él llama, ¿no? Ajá. Buscando en los tipos de muerte, ¿no? Pues dice, yo qué sé, el muerte por enfermedad, ¿no? O sea, ¿qué tipo de pacto se hace ahí, ¿no? ¿Por qué pasa esto que uno está sufriendo? Entonces, toma unas muestras y entonces lo analiza con, digamos, bueno, con medios acreditados y siempre por lo menos con dos guías espirituales diferentes, ¿vale? Para ver si realmente pues, los dos te están diciendo cosas coincidentes, ¿no? Ujú, Eh, por supuesto, el espíritu con el que contactan, pues sí, también les da otros datos que les corrobora que es realmente ese espíritu, etcétera, ¿no? O sea, que digamos que, vamos, podemos decir que es un investigador, pues, hombre, reputado y bastante científico, podríamos decir. Él venía, ya sabemos que él venía del campo de la consultoría, etcétera, o sea, tiene una mentalidad. Entonces, bueno, él hace un análisis, digamos, bastante objetivo, ¿no? Y te estás diciendo lo que te dicen los guías, te dicen esto, ¿no? Y te dicen dice el guía, deseo eliminar el juicio tradicional sobre que la muerte voluntaria es el mayor pecado que se pueda cometer. Te dice, Dios o el espíritu no opinan igual. Esto te lo está diciendo, es uno de los guías. Después, en cuanto a la transición, que hemos hablado, te dice bueno, que como todo el mundo tienen ayuda disponible, que es una muerte voluntaria igual que todo el mundo, y que lo que les ocurra más depende otra vez, te vuelven a decir, del nivel de conciencia y de su apertura al hecho de recibir orientación que de otra cosa, que de cómo ha sido la muerte. O sea, depende muchísimo más del nivel de conciencia que tienen al irse a esa alma y de la apertura que tiene a recibir ayuda de los guías, ¿no? ujú. Que algunos de los ejemplos pasa eso, ¿no? Es decir, ha hecho muerte voluntaria, pero tenía un fuerte sentido espiritual, por lo tanto, enseguida lo que le dice el guía, pues lo entiende, lo comprende y el tránsito lo hace perfectamente, ¿no? Tiene su periodo, pero perfectamente, podemos decir. Y luego siempre te hablan también de lo mismo, es decir, si la muerte voluntaria se deriva del miedo, ¿vale? Por lo tanto, y está ligada a una emoción negativa, pues esa de alguna manera viene con nosotros en la transición y será un poco más complicada. Si la muerte voluntaria se deriva del amor, va a ser un poco al revés. Ujú. Esa transición va a ser quizá mejor, ¿no? Que venga del miedo del amor es lo mismo, ¿no? Pues claro, si tú te quitas en medio por miedo, uy, que fíjate, he tenido estas dificultades, tal,
Pero si te quedas en medio, desde luego, más por el tema del amor, como Claro. pasa en muchas ocasiones, pues va a ser totalmente al revés. Ujú. Y aquí podemos citar también, lo vamos a citar aquí, aunque no sea bien una revelación, pero yo lo considero como tal, ¿eh? Tanto por sus evoluciones, digamos, terrenales, que es un autor, digamos, que es verdad que analiza muy bien todas todas las diversas tendencias, como con sus revelaciones, que las tiene, que sería Emilio Carrillo, y lo quiero citar porque en La muerte voluntaria, pues por un lado te está diciendo que la transición en la evolución no es peor ni más complicada, ni le pasa nada especial porque ha tenido una muerte voluntaria. Él también te pone los ejemplos de los monjes budistas que ellos, con una gran conciencia espiritual, desde luego bastante más que muchos de nosotros, pues se quitan de en medio porque creen que su alma así lo ha decidido. Y después te Ujú. hace un razonamiento que está muy bien y que yo creo que puede ayudar mucho a personas que se le ha ido alguien, digamos, muy joven, ¿no? Un niño, estos casos que se dan de muertes voluntarias de niños pequeños, de jóvenes, ¿no? De adolescentes. Él te hace un análisis, yo creo, muy acertado que te dice, claro, lo más normal que es que el que se haya ido a una edad temprana haya sido pactado, no haya sido algo, digamos, como que el alma era una decisión más y tenía que ver si era la mejor opción, ¿no? O a lo mejor podía tener otras alternativas y era un aprendizaje para el alma y una experiencia tomar esa decisión. Porque claro, digamos que un niño, un joven, la evolución espiritual y mental que ha tenido aquí no es suficiente, no ha sido la suficiente como para poder, como para que el alma se le plantee esa opción tan compleja que Ujú. es decidir si te vas de en medio o no, ¿no? Y por lo tanto, si lo ha hecho, es porque era algo pactado, algo para el aprendizaje de sus familiares, seguramente, etcétera, más que una opción que la ha hecho conscientemente desde el punto de vista mental y espiritual, porque no ha tenido tiempo suficiente para poder conseguir el desarrollo suficiente como para que realmente hubiera podido tener un aprendizaje y una experiencia buena de eso. Claro. Por tanto, lo más probable es que el niño y adolescente sea algo pactado para aprendizaje precisamente de los padres, de los familiares y de muchas Ujú. otras personas de este lado. Ujú. Pero bueno, sigamos con las revelaciones, que es importante. Por ejemplo, las revelaciones de Seth, uno de los autores también muy importantes. Aquí te dice literalmente, lo voy a decir literalmente porque es importante. Los suicidas no tienen impuesto ningún castigo particular, ni su condición es peor a priori. Se los trata como cualquiera. Sin embargo, cualquier problema no enfrentado en una vida debe ser enfrentado en otra, dice. Pero esto no se aplica solo a los suicidas, es decir, que esto es algo que Claro. pasa a todo el mundo. Luego te dice, las condiciones conectadas al acto de la muerte voluntaria también son importantes, así como la realidad interna y comprensión del individuo. Volvemos otra vez a lo mismo, a la conciencia que tuviera. Y Claro. luego te dice, muchas filosofías enseñan que los suicidas se enfrentan a un sino especial, casi vengativo, y este no es el caso. Esto te lo dice Seth, ¿vale? Luego vamos a las revelaciones de un curso de milagros. En un curso de milagros no entra específicamente en la muerte voluntaria, pero te dice que todas las muertes en realidad son una muerte voluntaria, son un suicidio, porque, y bueno, ya sabemos que las revelaciones del curso de milagros vienen por parte de Jesús, ¿no? Porque como dice Jesús en el curso de milagros, nadie puede morir a menos que elija la muerte, es decir, todas las muertes las has pactado tú en el otro lado, como posibilidad o como, ¿sabes? Al menos como posibilidad. Por tanto, la muerte voluntaria es otra más que tú has pactado. Por lo tanto, en realidad, cualquier muerte, si lo ves desde el otro lado, sería una muerte voluntaria, porque Claro. todas las has decidido al final, ¿eh? Y luego te vuelve a lo mismo. Como lo importante solo es, tus decisiones solo son importantes si se hacen desde el punto de vista del ego o del espíritu, que él llama, ¿no? Del espíritu o del amor. Si las haces guiado por el ego, siempre es un error. Si las haces guiado por el espíritu, siempre es un acierto. Por lo tanto, eso es lo único que vale. Entonces, la muerte voluntaria es lo mismo. Si lo Claro. haces siguiendo el ego, pues será un error, como cualquier otra cosa que hagas siguiendo el ego. Si lo haces siguiendo el espíritu, será lo que tenías que hacer, será un acierto, ¿vale? Ujú. Bien, sigamos. Las de Crión, las revelaciones de Crión. Aquí podemos decir
Importante, dice, literal otra vez. Muchas veces la muerte es el resultado de un acuerdo, incluso si se trata de un suicidio. O sea, ella te dice que muchas veces es un acuerdo, Ujú. la muerte voluntaria. Después pasamos las revelaciones de Tobías, que aquí te dice, hay quienes saben que es hora de irse, no están necesariamente deprimidos ni enojados, pero a veces el cuerpo físico no quiere irse y de alguna manera es como que el alma lo fuerza, ¿no? Dice, no hay juicio o condenación de nuestra parte para aquellos que lo eligen. Hay tanta alegría y celebración cuando regresan a nuestro lado como cualquier otro. Esto debería ser un tiempo sagrado y honrado para el ser humano, no un tiempo de vergüenza y culpa. ¿Vale? Y luego ya acabando, pasamos a las revelaciones de conversaciones con Dios. Aquí supuestamente ya el que te habla es Dios mismo o alguna de las manifestaciones del Ser Supremo, el universo o como quieras llamarlo. Aquí lo que te dice es que te dice, no es cuerdo pensar que lo que Dios desea es el sufrimiento continuo y que un final humano rápido a ese sufrimiento es malo. Él te dice, no es más inmoral matarse rápidamente que matarse lentamente. Él te dice, claro, muchos humanos se están matando porque saben que les va mal fumar y están fumando ahí cada día y saben que van a morirse antes. Entonces dice, pues eso pues parece peor que no alguien que como está sufriendo se quiere ir Claro. ya. Pues parece que es peor lo otro, ¿no? Sin Ujú. embargo, aquí se considera peor el irse rápidamente. Y luego, claro, el Donald Walsh, que ya sabes que Conversaciones con Dios le va haciendo preguntas, él que viene influenciado por la cultura occidental le pregunta, pero una persona que termina con su propia vida no la castiga Dios y Dios le dice supuestamente, yo no castigo, yo amo. Y luego dice, con el suicidio no se escapa ni termina con nada y responde Dios, su experiencia que llaman vida después de la muerte es un reflejo de su conciencia, en momento en que entran en esta, ¿vale? Por tanto, volvemos a lo mismo, depende de la conciencia con la que entran. Dice, sin embargo, siempre son seres con libre albedrío y pueden alterar su experiencia cuando decidan. Aquí te está Claro. diciendo lo que decimos. Aquí libre albedrío es absoluto. Ujú. Dios te lo dice, supuestamente, aquí te lo está diciendo. ¿Vale? Por lo tanto, eso es sagrado. Tú lo puedes alterar. Luego le vuelve a preguntar, porque todavía tienen su mentalidad. ¿Los seres queridos que terminaron con su vida física se encuentran bien? Y Dios le dice, sí, están muy bien. Bueno, entonces, por tanto, un poco como conclusión, podríamos decir, las evidencias indican que la muerte voluntaria no implica nada peyorativo desde el punto de vista espiritual sobre cualquier tipo de muerte. No, no por ese hecho de que sea de ese tipo añade nada específicamente ni en el tránsito, ni en dónde están, ni lo que tienen que pasar, ni si se pueden comunicar o no. Es decir, ni en el futuro que van a tener con sus familiares, no hay nada, no hay ningún hecho que indique de que o sea, no hay ningún dato estadístico en evidencia que indique de que por el hecho de que haya sido ese tipo de muerte, tenga alguna complicación. Después, podemos decir que las almas planifican las muertes por muchos medios, por enfermedad, por accidente, por asesinato y muchas veces por muerte voluntaria. A veces muy seguro y a otras con una muy alta probabilidad de que suceda, ¿no? Es decir, eh, y desde luego, la muerte voluntaria siempre es una posible salida. Es decir, como posible salida estaba prevista y pactada con toda seguridad. Porque ninguna posible salida es, o sea, y esto te lo dicen todos los grandes maestros también, es decir, Dios, incluso los cristianos tenían que preverlo, es decir, si Dios no quisiera que la gente no hiciera muerte voluntaria, no lo permitiría, ¿no? Es que no tiene ningún sentido. Entonces, la muerte voluntaria, como cualquier otra salida, está posible, está pactada, ya sea de forma segura o de forma posible y muchas veces incluso como la opción más conveniente para las almas, para su aprendizaje, ¿vale? Por tanto, la más deseable y la más forzada, la que de alguna manera el alma, pues que de alguna manera va a tener tendencia a elegir más, ¿eh? Después, Ujú. claro, visto desde este plano, es evidente que el suicidio o la muerte voluntaria no es deseable, pero como cualquier tipo de muerte, visto desde aquí, tú luchas contra la muerte porque es parte del juego, es decir, es Claro. lo mismo que la enfermedad, porque entonces, según eso, si hiciéramos el mismo razonamiento, dirías,
no, es que claro, como la vida de allá es la mejor y como tú has elegido la enfermedad y tal, pues no curemos, no, que los médicos no hagan nada, no investiguemos las enfermedades, no, porque no tienen, no, pues mejor nos vamos y vamos a nuestra casa y ya está. No, no, porque tú has venido aquí a experimentar, tú has venido aquí a, a sufrir, a aprender y parte del aprendizaje de tuyo y de la humanidad, pues es también combatir pues este tipo de las enfermedades, etcétera, ¿no? Las Ujú. enfermedades físicas, ¿eh? Después tendrás otro tipo de enfermedades que a lo mejor te cuestan más, ¿no? Las enfermedades del alma, etcétera. Pero Sí, bueno, sí. eso está ahí, ¿no? Y si lo miras desde el otro punto de vista, no, es que Dios no lo quiere, ¿no? Bueno, pues si Dios lo permite, será por algo, ¿no? Por lo Ujú. tanto, o sea, no se puede asociar que tú digas que la muerte voluntaria no es nada peyorativo visto desde el punto de vista de las almas, con que eso incite para nada la muerte voluntaria. Al revés, los maestros te dicen también que si se hablara más de la muerte voluntaria, se fuera más público, menos gente haría la muerte voluntaria. Es decir, el que se trate como un tabú, el que no se analicen bien las causas, el que se meta miedo, etcétera, en realidad lleva a más muertes voluntarias que hacerlo de otra manera. Esto Claro. es así. Sí, sí, sí. ¿Eh? O sea que aquí nos creemos que por hacerlo de esta manera es bastante hipócrita, porque no se analiza bien, no se evitan las muertes voluntarias con ese miedo. Es mejor hablarlo, es mejor ir a las causas, ves a las causas y sabes que hay muchas causas de traumas, muchas causas, pues combate las causas esas, ¿no? Si tú evitas que haya, por ejemplo, acoso escolar y abusos en los colegios o en las Claro. familias, pues habrían muchos, Evitarás claro, potenciales actos, claro. exacto, no con el tema de meter miedo, porque eso no sirve. Al revés, mucha gente es un método de decir, sí, hombre, ahora encima me metes miedo, pues oye, Claro. pues, no sé, me voy de medio encima, es que, ¿sabes? O sea, por tanto, no es una cosa no implica la otra. Y después, lo del periodo transitorio de sanación, es verdad que puede haber casos de personas que necesiten o que sea más largo su periodo transitorio, pero más será por los traumas asociados a esa muerte voluntaria que por el hecho de la muerte voluntaria en sí. Ujú. ¿Eh? Ya hemos dicho que es una evidencia también que la mayoría de nosotros en vidas pasadas hemos hecho muerte voluntaria, de manera normal, y los grandes maestros también. Después también hemos visto que precisamente, bueno, en los casos de niños y jóvenes, pues seguramente estaba pactado porque no han tenido el desarrollo suficiente como para que eso fuera un aprendizaje para ellos y por tanto no lo hubieran elegido. Y después también hemos visto que como las muertes voluntarias siempre viven asociados unos sufrimientos bastante complicados, etcétera, y como lo que tú eliges desde el otro lado va un poco acorde con tu nivel espiritual, pues lógicamente si has elegido cosas complicadas, tu nivel tiene que ser un poco alto. Si no, no las hubieras elegido. Hubieras elegido cosas un poco más simples. Por lo tanto, tu nivel es avanzado. Y si tu nivel es avanzado, bueno, del que se ha ido por muerte voluntaria, ¿qué pasa? Pues que su transición, al ser avanzado, será más fácil. ¿Sí? Y luego otra cosa muy importante, claro, como los que se quedan aquí también habrán pactado con ese que se va eso, porque una muerte voluntaria se pacta por todos los actores, pues claro, ¿qué pasará? Que esos también van a ser, como es algo muy fuerte para ellos, también van a ser almas avanzadas, seguramente. Y además porque coincide con el hecho que los grupos de almas normalmente su nivel suele ser bastante parejo. Por eso pueden aprender juntos porque es más fácil que aprendan los que tienen un nivel, digamos, como pasa normalmente en las clases, ¿no? Tienen que estar un poco equilibradas los alumnos. Pues en los grupos de almas suele pasar eso. Y por tanto, como por ejemplo el padre de un hijo que se ha ido por muerte voluntaria, pues con toda seguridad va a ser de su grupo de alma, va a ser avanzado, por tanto los que quedan también han elegido y van a ser capaces de superar eso. Es decir, están preparados, ¿vale? Están preparados para poderlo superar. Es decir, cuando aquí tú tienes una desesperación, ostras, mi hijo se ha ido, es verdad que hay casos que no lo superan. Bueno, por eso está el aprendizaje y el libre albedrío. Es que si todo fuera tan matemático, no aprenderías, no tendrías el aprendizaje. Es verdad que hay gente que no lo supera, pero otros sí lo superan y no solo lo superan, sino que
su despertar espiritual nace a partir de ahí y es muy rápido y muy evolucionado. Por lo tanto, lo que sí que es cierto y que parece es que todos los familiares de personas que se han ido por muerte voluntaria, lo normal es que su alma esté preparada para poderlo, digamos, llevar de una manera bien para su alma. Ujú. Eh, bien, ¿qué más? Luego, en tu caso particular, pues hombre, como hemos visto que realmente no es que puedas contactar menos porque tu ser se haya ido por muerte voluntaria, no hay ninguna evidencia de que tu contacto por medium, por regresiones, por lo que quieras, sea más difícil. Siempre si es más difícil es porque está pactado así o es más bien por ti, porque estás tú normalmente es porque estás tú todavía muy cerrado, porque estás con mucho sufrimiento, porque estás, ¿sabes? No estás en el tema, no estás Ujú. preparado más que porque el otro se haya ido. Bueno, pues como puedes conectar, conecta por todos los medios que ya hemos visto, por regresiones, por medios, por lo que quieras, por meditaciones, por viajes astrales, por Ouija, por el tema que quieras. Y verás un poco cómo está tu ser querido, verás que muchas veces está bien, puede ser que a lo mejor una parte no esté tan bien, a lo mejor le puedes ayudar, como se ha visto, es decir, contacta y lo verás. Habrá veces que te dirán, como muchos casos que están bien, incluso que están ayudando a otros, que están pensando en hacer una muerte voluntaria, etcétera. Por lo Ujú. tanto, hazlo y lo verás. En fin, esto sería un poco el tema, es decir, la conclusión, un poco que se llega con las evidencias es que no puedes hacer una regla, no hay una regla que te diga que la muerte voluntaria en el tema espiritual es algo negativo ni es algo que vaya a tener una transición complicada, etcétera, sino que muchas veces, desde el punto de vista del alma, es al revés. Son almas evolucionadas, tanto el que se va como los que se quedan aquí, los allegados, y que por lo tanto es eso, o estaba pactado, y si no lo estaba, o no estaba tan pactado, o estaba también, los que se quedan van a tener las herramientas suficientes o su alma está preparada para superarlo, incluso para sacar un aprendizaje espiritual muy alto de esa circunstancia. Bueno, y esto sería un poco todo, ¿eh, Jorge? Muy bien, muy interesante todo. Y lo que quería era preguntarte dos cosas. Una es si la querés compartir, eh, que, porque digamos, alguien puede decir, bueno, todo este marco teórico y de estudio está muy lindo, pero eh, yo me pregunto, podría decir alguien, yo siempre intento ponerme en el que está pensando lo que está escuchando. Mm. ¿Este hombre habrá recibido respuestas de su hijo en todos estos intentos? Y si las querés compartir, ¿cuáles Ah, fueron de lo que le pasaron en sus circunstancias? ¿Qué le pasó post-mortem, digamos? ¿Has recibido alguna información de eso? sí que he recibido, sí que he recibido. O Ujú. sea, las informaciones que he recibido siempre han sido que estaba bien, ¿eh? En general, ¿eh? Ha habido alguno que me ha dicho, bueno, todavía no sé qué, pero en general, cuando ha sido por medios, cuando ha sido por Ouija, cuando ha sido por meditaciones, cuando ha sido, siempre ha sido que estaba bien, que era un ser muy evolucionado y además que bueno, que de alguna manera eso ya estaba acordado, Ujú. por una serie de temas. Eh, uno era, bueno, él, pues parece que lo que le pasó, porque es uno de aquellos casos que no se sabía por qué, digamos, él estaba perfectamente, tal, no, no te lo explicas, ¿no? Luego vas viendo que supuestamente, pues, parece que tuvo abusos sexuales en el colegio de pequeño, y entonces luego, pues, por medio de canalización y tal, pues te explica que una de las cosas que él hizo eso, hizo esa muerte voluntaria, era para ayudar a resolver este tema, ¿eh? Sabes que ahora se está moviendo bastante, bueno, concretamente en España, pues se está moviendo mucho el tema de las muertes voluntarias en los colegios por acoso escolar, por abusos sexuales, Ujú. eh, y se está moviendo y en parte ha sido gracias a muchas muertes voluntarias de niños pequeños, de niños a veces de 10 años, de 11 años, Ujú. eh,
claro que esto ha removido muchas conciencias y hace que cosas que antes pues estaban ahí ocultando o pasando por alto, Claro. ¿no? Porque pues ahora se remuevan. Esta ha sido una de las cosas y otra de las cosas que nos han dicho y que además hemos comprobado es que él está ayudando a otras, o sea, incluso está ayudando y está ya, tiene que incluso un equipo que trabaja con él para ayudar a personas que están pensando en la muerte voluntaria, ayudándoles desde el punto de vista espiritual, ¿eh? Que no siempre coincide con evitarlo. A veces lo importante desde el otro lado no es siempre evitarlo, sino que la transición sea lo correcto, lo que tienen que hacer. A veces sí que hay que evitarlo porque la transición, o sea, la muerte voluntaria, no se hacía desde el espíritu o desde el amor, se hacía más desde el ego. Y nos dio un ejemplo, ¿eh? Nos dio un caso, ¿vale? Que por medio de una medium nos dio una información muy, muy fantástica, muy grande, ¿sabes? De algo que acabábamos de hablar, nos dice algo referente a esa conversación. Ostras, que decimos, ¿y cómo sabe eso, no? Porque es una cosa, ¿verdad? Que acaba de hablar, ostras, y la medium te dice eso, entonces, claro, decimos, ostras, pues este medium debe ser muy bueno, ¿no? Porque nos ha dicho esto así, sin que venga a cuento, sin conocernos de nada, lo primero así. Bueno, entonces nos dice, no, tenéis que venir tal, porque os voy a decir más cosas. Me dice tu hijo que tienes que venir porque tengo que decir más cosas, no sé qué, que tenéis que venir toda la familia. Bueno, vamos, porque digo, "Hombre, si se ha acercado esto así, una cosa de estas, ¿no? O sea, una conversación clavada, ¿no? Que acabamos de decir, que dice, "No, ¿cómo me dice esto así?". En fin, vamos allí y bueno, resulta que este medium no nos acierta nada, o sea, no nos dice nada. Porque no se ha hecho venir aquí. Pero bueno, entonces resulta que tiene un hijo, nos presenta a su hijo porque dice, mira, bueno, es que tengo un hijo que tiene, eh, bueno, tiene un síndrome de esto de Asperger o de tal, no sé tal, pero bueno, eh, pero este, este niño, pues, claro, me dice que vea a tu hijo, que claro, es verdad que ahora de repente me está haciendo comprar una serie de cosas que le gustaban a mi hijo, ¿no? O sea, cosas de un tema de ropa deportiva, de monopatía, una serie de cosas que dice, mi hijo nunca está en estos temas, nunca le gustaban y ahora quiere eso. Y luego resulta que este chico que se había intentado hacer muerte voluntaria un par de veces, había tenido 2 intentos, y que los psiquiatras no sabían muy bien qué hacer, o sea, le iban dando cosas, pero no sabían. Pues dice, de repente, y desde que se le está apareciendo tu hijo y hablando con él y tal, ya no tiene esas tendencias. Está además entrando en el mundo espiritual, se interesa mucho por las experiencias de muerte, o sea, por las ECMs. Oye, pero lo que Mira, sí que es cierto es que el psiquiatra ha dicho que no sabe por qué, pero que este hombre ya no tiene tendencia de muerte voluntaria, no tiene tendencia suicida. Se la han curado. Se la han curado. Entonces, claro, yo dije, bueno, ahora ya entiendo por qué mi hijo quiso que yo fuera o que fuéramos toda la familia a ver a ese medium, porque me quería enseñar uno de los chicos a los que él ha ayudado claro, a evitar que haga muerte voluntaria por algo que se podía haber evitado, porque no debía ser, porque realmente este chico sí tendrá el síndrome eso, pero como sabes que tienen alguno de estos, tienen una inteligencia muy superior en muchas cosas, es decir, algunos son auténticos genios, por ejemplo, para las matemáticas, etcétera, y algunos tienen dones psíquicos también muy elevados, ujú, como le pasa a este chico, sí, que, sí, oye, conecta pues, con mi hijo y me dice una serie de cosas, ¿sabes? Pero muchísimo más que el padre o la madre, ¿sabes? qué Por lo bárbaro. tanto, ahí nuestro hijo pues nos ha enseñado incluso un ejemplo, ¿no? Que nosotros pudiéramos contrastar, ¿no? No que viniera por un medio, claro, que ese medio que nos dijo que estaba ayudando nos había dicho cosas también de esas que se pueden comprobar, ¿no? Esas que te dicen, oye, que acabas de tener un escape de agua, ¿no? Y dices, otra, ¿y cómo lo sabe, no? Que acabo de tener justo hace 2 días, y me dice dónde, además, ¿no? Qué ¿Sabes? bárbaro. O sea, que no solamente por eso, sino que, pero bueno, este es mi caso, ¿eh? Entonces sería, como es un caso, yo lo puedo contar, está bien, me sirve a mí y por tanto yo conmino a la gente que le haya pasado a que busque su caso. Es bueno su caso porque por muchas evidencias que te den, siempre es bueno tu caso. Es decir, yo quiero contactar con mi ser querido
para ver las circunstancias concretas, pero si hablamos de estadísticas, si hablamos de evidencias, que es todo lo que hemos hablado hasta ahora, da igual mi caso, da igual el caso del otro, da igual Claro, otro que diga sí, pues yo me... mm, Lo que importa son las estadísticas, son las evidencias. es verdad. Pero como hemos dicho, o como yo decía al final, yo animo a todo el mundo a que busque su caso, porque, Ujú. hombre, te quedas mucho más tranquilo. Dices, hombre, pues ahora lo entiendo, por qué mi hijo se fue, qué es lo que tengo que hacer yo, qué plan había aquí detrás, ¿sabes? Ves un poco la maravilla de todo esto, ¿no? Claro. Ves un poco que, visto un poco desde el otro lado y con perspectiva diría yo, no hace falta estar en el otro lado, es verlo un poco desde tu yo superior o verlo un poco con más apertura, pues de Ujú. alguna manera ves bueno, que todo al final tiene un sentido, que todo no es tan trágico, porque aquí realmente eh, todo es amor y no hay nada que esté mal Ujú. y no pasa nada malo realmente. eh, y bueno, y como busca tu caso, yo diría, al que le haya pasado, intente Bien, buscar su caso. bien. Y hablando de buscar tu caso y para cerrar ya, nosotros hemos hecho un video hace un tiempo atrás donde los invito, les voy a dejar el link para que vean la invitación a un grupo que tiene José María, donde, bueno, justamente vos podés aprender, participar y ver de un montón de opciones de contacto que hay, ¿no? Este, Así que voy a dejar no sé si han abierto una página ya, no, ¿no? Ustedes abrieron una página web sobre el grupo de contención, Ah, el grupo este, sí. Bueno, no, tenemos un canal. Bueno, un yo voy canal a, de YouTube y bueno, luego, sí, tenemos un canal que se puede ver y luego, bueno, sí, es un grupo de ayuda al duelo desde el punto de vista espiritual, ¿eh? Es un grupo que un poco lo que trata, o sea, lo que hemos visto es que los grupos de ayuda a los duelos, digamos, convencionales, en la parte espiritual entran poco, incluso algunos son reacios a entrar o son hasta contrarios, porque dicen que eso es engañar a la gente, que eso no se puede decir, y claro, bueno, y nosotros como creemos que la parte espiritual pues ayuda mucho y a lo mejor te abre un poco los ojos, ¿no? Y a lo mejor incluso crees que es lo que para ti es más verdadero, pues hombre, por lo menos eh, darte unas pequeñas ayudas, unas pequeñas guías como complemento, ¿no? Y entonces, pues sí, se ha hecho un grupo donde vamos viendo un poco, pues, todas estas, bueno, todo lo que hemos pasado, pues un grupo es con otro padre que también perdió un hijo, pues, joven, ¿no? Y pues todo lo que nosotros hemos ido aprendiendo y vamos trayendo invitados también, pues, del mundo espiritual, del mundo de técnicas, bueno, te hemos traído a ti mismo con el tema de regresiones, ujú, bueno, vamos trayendo para que les ayude un poco bueno, al tema espiritual, ¿no? A decir, hombre, claro, está muy bien toda la parte de acompañamiento, digamos, psicológico tradicional, pero, hombre, el tema espiritual quizá también estaría bien que por lo menos lo tengas en cuenta, ¿no? Y como es algo que cuesta en nuestra sociedad occidental, sobre todo, está como un poco escondido, ¿no? Está como un poco ahí que no queda un poco en el plano de la religión y si no ya no puedes entrar y está ahí claro, como... Entonces, no, hombre, pues que lo puedas ver porque realmente hay muchas evidencias, muchos científicos que han hecho experimentos, pruebas, hay muchos testimonios, ¿sabes? De gente muy honrada y muy cabal y grande y muchos sabios, es decir, o sea, por lo tanto, bueno, tenerlo en cuenta, sí. ujú. Y sí, Muy bien. Bueno, yo voy a dejar en la descripción el link del grupo y un mail para contactar, para que puedan contactar con ustedes. Y bueno, con esto hemos llegado a este atisbo del tema como para poder contribuir un poco más a comprender estos aspectos relacionados específicamente a este tema de hoy. Yo los invito a ver otros videos que hay sobre evidencias de comunicación que están con José María realizados ya hace bastante tiempo en el canal, hay varios, y nos queda en esta línea hacer uno más, que lo haremos en cuanto podamos, y bueno, espero que esto les sirva a todos como para tener más esperanza, para no transitar con tanto dolor estos temas.
y esperemos que bueno, ayude, ¿no? Que esto ayude. Así que bueno, José María, yo me despido. Muchas gracias por toda tu investigación, por tu aporte. Y bueno, nosotros seguimos por privado un momento más. Muchísimas gracias a todos por escuchar el video. Gracias, buenas noches, gracias a ti.